Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. En el mensaje anterior habíamos dicho que en la iglesia a los tesalonicenses se habían levantado falsos maestros, personas que enseñaban doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y entonces era necesario responder contundentemente a estos falsos maestros. Pablo escribió esta segunda carta con la intención de hablar sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, el apóstol Pablo llama a la iglesia a permanecer firmes en la fe, firmes en el Evangelio. La pregunta entonces es, ¿por qué el apóstol Pablo llama a la iglesia? Les dice, hermanos, manténganse firmes en la fe. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque en la primera carta él había mencionado de que el tentador, es decir, hay un tentador y que el tentador está buscando la manera todo el tiempo de no solamente alejar a los hermanos, sino llevarlos a la perdición. Dice Pablo en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El tentador tiene esa función. El tentador tiene ese objetivo. Está buscando que te alejes, que renuncies a tu fe. Está buscando que tu prioridad no sea Cristo, sino las cosas temporales de este mundo. Eso es lo que el tentador busca todo el tiempo. Está buscando desviar tu atención del Señor. Está buscando menguar tu fe en el Evangelio. Y entonces trae a ti esos pensamientos, no solamente de dudas sobre el poder de Dios, sino dudas sobre la palabra misma. Por eso cuando Timoteo regresa de esa misión al cual Pablo le había encomendado, cuando Timoteo llegó, le dijo, hermano Pablo, yo creo que así se llamaban, digo yo, hermano Pablo, ¿sabes? Yo encontré a la iglesia fortalecida, yo encontré a la iglesia animada. Sí, ciertamente están sufriendo, ciertamente las cosas no están fácil. Muchos están siendo encarcelados por su fe, muchos están siendo perseguidos por su fe, pero los hermanos están firmes en la fe. Esa noticia que Timoteo llevó a Pablo trajo alivio a su corazón. Por eso Pablo exclamó lo siguiente ahí en la primera carta de Tesalonicenses 3:8, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, le alegró el corazón a Pablo, porque escuchó que los hermanos estaban firmes. Ahora, sabemos que Pablo dice, hermanos, hay que estar firmes, pero yo pregunto, ¿de qué manera? O sea, ¿cuál es la forma? Porque no solamente es decirlo, no solamente es invitar a la iglesia, a los hermanos, a aquellos que están pasando alguna situación difícil en su vida, a decirles, permanezcan firmes en la fe, pero ¿cómo le hago yo para permanecer firmes en la fe? ¿Cómo? Por eso el apóstol Pablo les va a llamar a los hermanos y les va a mostrar algunas cosas que ellos deben considerar. Pero antes de, yo quiero
mencionarte a una persona que experimentó lo que significa desviar nuestra mirada del Señor, lo que significa desenfocarse de Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo? ¿Qué sucede? Dice la palabra, Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Dios dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿por qué Pedro comenzó a hundirse? Si él comenzó a caminar sobre las aguas como aquí estoy caminando, sus pies iban firmes, sólidos. ¿Y por qué de pronto todo empezó a desmoronarse y él empezó a hundirse? ¿Cuál fue la razón? Escucha lo que dice el texto. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro perdió la vista de Jesús y empezó a ver el viento, lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Cuál fue el resultado de desenfocarse del Señor? Miedo. Miedo. O sea, cuando él dejó de ver a Cristo, tuvo miedo y en consecuencia se empezó a hundir. Así pasa, hermanos. Cuando estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida y nosotros dejamos de ver a Cristo, el miedo se va a apoderar de ti, la angustia se va a apoderar de ti y entonces te empezarás a hundir. Pero el apóstol Pablo insiste en que nosotros debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué deberías tú mirar a Cristo? ¿Por qué deberías poner tu vista en Él, tus ojos en Él? ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en una situación, en una cultura, en una sociedad, en un ambiente hostil, donde tantas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Y en medio de esa realidad, el llamado es a mirar a Cristo. De esa manera nosotros podemos permanecer firmes. Entonces la pregunta, ¿cómo yo puedo mantenerme firme en mi fe? La respuesta es mirando a Cristo. No mirando las circunstancias, no mirando lo que está pasando a tu alrededor, sino mirando a Cristo. Pedro se olvidó de eso. Pedro dejó de mirar a Cristo y en consecuencia empezó a hundirse. ¿Sí? Y obviamente cuando él empieza a hundirse, gritó buscando ayuda. Dice la Escritura, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? Dice la última parte de ese texto: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Alguna vez Dios te ha dicho esas palabras también a ti? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas de este Dios poderoso que creó los cielos, la tierra y todo cuanto existe, y aún de las cosas que ni siquiera nos imaginamos? ¿Por qué dudamos, hermanos?
Y esa es la pregunta que el Señor nos hace. Por lo tanto, el llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es el mismo llamado que hoy hemos recibido. Es un llamado a permanecer firmes y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, hay muchos aspectos, hay muchas circunstancias que fácilmente podrían movernos de nuestra fe. Hay muchas cosas que pasan que precisamente hacen eso. A Pedro fueron los vientos. Cuando él vio los vientos, se desorientó, dejó de ver a Cristo y se hundió. Ahora, hermanos, ¿qué otras cosas podrían hacer movernos nuestra fe? Temas en el hogar, por ejemplo. ¿Alguna enfermedad? Temas en el matrimonio, económicos, asuntos doctrinales, de persecución, lo que sea que podrías tú enfrentar. Eso es una circunstancia que pueden hacer que tú dejes de ver a Cristo. La iglesia tesalónica estaba experimentando asuntos de persecución, pero también asuntos doctrinales, donde los falsos maestros buscaban confundir a la iglesia. Por eso Pablo ahí, versículos 1 y 2 de esta carta, donde estuvimos leyendo hace ratos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Me detengo aquí para precisar algunos puntos. Esto que Pablo dice es importante, hermanos, porque nos hace ver primero la posibilidad que por razones de una falsa enseñanza alguien puede moverse fácilmente. Es decir, nadie está exento de eso. ¿De qué manera uno puede ser movido de nuestra fe? Dice aquí, el texto sigue diciendo, de vuestro modo de pensar. Hermanos, nuestro modo de pensar. Es decir, ¿nuestro modo de pensar puede alejarnos de Dios? Sí, claro. Es lo que está diciendo Pablo aquí, que nuestra manera de pensar nos aleja de Dios. Ahora, Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que dice el texto, hermanos, es que la expresión de nuestras acciones está ligada a lo que hay en nuestro corazón. Pero ¿cómo es afectado tu corazón? ¿Cómo es afectado tu vida? Bueno, Pablo dice con aquellas cosas que consumimos todo el tiempo, ¿sí? Si tú consumes la palabra, si tú comes la palabra, tus pensamientos estarán cautivos por la palabra. Pero si tú comes otra cosa, si tú consumes otras cosas, tus pensamientos estarán cautivos por eso que estás consumiendo. Es decir, lo que nosotros consumimos, ¿por dónde entra, hermanos? Si hablamos de una comida, pues entra por nuestra boca, ¿no? Normalmente. Pero cuando hablamos de cosas que no son alimentos, por ejemplo, puede ser el oído, que escuchamos algo, estamos consumiendo algo, música, noticias y todo lo que tú quieras ponerle ahí. Nuestros ojos están consumiendo algo todo el tiempo. Nada más observa las reuniones normales o sociales que hay. El 80 o 90%, ¿qué hace? Está con el celular, ¿verdad? O sea, eso es lo que está consumiendo. Ahora, ¿qué está consumiendo? Yo no lo sé.
¿qué podríamos consumir? Y eso yo no lo sé. Eso tú lo sabes perfectamente, lo que estás consumiendo todo el tiempo. Pero lo que consumimos, hermanos, entra por nuestra mente y luego baja al corazón. Es decir, alguien que es movido a hacer actos o cosas pecaminosas, primero es seducido con su mente, con sus ojos. Luego, su modo de pensar cambia y eso llega al corazón y en consecuencia, por eso hace lo que hace. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, hermanos, viendo esto, por eso Pablo dice que tengamos cuidado en lo que estamos escuchando, en lo que estamos consumiendo, porque hay personas que solo buscarán envenenar nuestra mente y por ende nuestro corazón. ¿Sí? Pero Pablo menciona cosas básicas que estos falsos maestros podrían usar para engañar a la iglesia. Y él les dice que la iglesia debe estar velando siempre, permaneciendo en la fe. ¿Qué astucia usarían estos falsos maestros para engañar? Dice en el versículo 2, estamos aquí en la carta, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pero ahora el versículo 2 lo dice, lo voy a leer en otra versión. Dice, no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, no crean esto que los falsos maestros están enseñando, aún si ellos dicen o afirman, el Señor me reveló o el Señor me dijo, o más aún, si ellos dicen que han recibido una carta de nosotros. Ahora, Pablo advierte aquí de que antes de que Cristo venga, es una señal. La señal es que ha de aparecer el hijo de perdición. Entonces, esto es una manera de poder entender cuándo la palabra es verdad o no. Y como esos falsos maestros están enseñando a la iglesia que Cristo ya vino, entonces dice, hermanos, ¿y ya sucedió esto? ¿Ya apareció el hijo de perdición? Si no es así, eso es mentira. El versículo 8 de esta carta dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, y dice también el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Ahora, esto que Pablo está diciendo aquí no es nuevo, hermanos. O sea, es decir, no es algo que a Pablo se le ocurrió o inventó. Jesús habló de esto. En Lucas 21:7 le preguntaron a Jesús sobre cuáles eran las señales que iban a suceder cuando Él regresara. Las señales del fin del mundo. Entonces, la pregunta a Jesús es, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces Jesús en el versículo 8, Él dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahora, es lo que Pablo está diciendo aquí. En el versículo 4 de la carta, Pablo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que Jesús dijo. Ese es un falso Cristo. Y aunque no lo hayamos reflexionado, yo quiero mencionar algo. Como muchos se han autonombrado falsos cristos, se hacen pasar por Dios.
¿Ha escuchado usted algo como la ciencia, por ejemplo? La ciencia se ha autonombrado como Dios. Y entonces se argumenta y se dice, si no hay una prueba científica de eso que tú me estás diciendo, es falso. Y esa es la manera para desacreditar la palabra de Dios y decir, eso que este libro dice es falso. Porque no ha pasado por esas pruebas científicas. Y entonces la ciencia se pone como Dios diciendo qué es verdad y qué no es verdad. Y así podríamos poner muchos ejemplos de estos falsos cristos que se presentan como Dios. Pero el Señor dice en Mateo 24, 23 al 26, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dijo Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Si te das cuenta, todo tiene que ver con mirar. ¿Qué le pasó a Pedro? Miró la tormenta y empezó a hundir. Entonces eso nos está llevando a algo muy puntual, hermanos, que para permanecer en la fe es importante y es necesario mirar, pero mirar a Cristo. ¿Sí? Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Pablo dice que el hijo de perdición hará señales y prodigios. Ahí en el versículo 9 de la carta dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo tiene el contexto del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel fue seducido por la falsa enseñanza, por los falsos maestros. Israel no quiso oír la voz del Señor. Cuando los profetas vinieron como Jeremías o Isaías y hablaron al pueblo diciendo, el pueblo será llevado en cautiverio por su rebeldía y su pecado. Y el pueblo dijeron, ¿y a ti quién te dijo eso? ¿Por qué estás inventando esas cosas? Y de repente surgieron falsos profetas que decían, eso que Jeremías está diciendo es falso. Dios me habló, Dios me dijo que habrá paz y seguridad. Y entonces el pueblo se fue en pos de esos falsos profetas. Se olvidaron de la palabra de Dios. Si usted lee el Salmo 78, usted va a encontrar ahí un claro ejemplo de lo que Israel dejó de hacer y de lo que los padres dejaron de hacer. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes en la fe, hermanos? El Señor nos ha dicho que es a través de su palabra, que es el alimento y es el pan espiritual para nuestras vidas. El Salmo 119, versículo 28, el texto que leíamos hace ratos, nos habla de una de las condiciones que pueden provocar que alguien se aparte del Señor. Dice el texto, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El texto habla de ansiedad, hermanos, y la ansiedad, ¿sabe qué es la ansiedad? Los psicólogos yo creo que lo saben muy bien, qué es ansiedad. Pero la ansiedad es provocada por el futuro, por las cosas que no sabemos, ¿sí? Porque aquellas cosas que no sabemos y que queremos saber, nos causa esa ansiedad y entonces vivimos con miedo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros atravesamos por ahí? ¿Qué es lo que primero pasa?
dice el texto, se deshace mi alma de ansiedad, es decir, nuestro corazón desfallece, se deshace, se desalienta, se desanima. Pero ¿cómo nos podemos mantener firmes en la ansiedad? ¿A alguno de ustedes le ha dado ansiedad? No me lo diga. Pero los síntomas de la ansiedad son evidentes. A veces pueden ser agudas o no. Pero todo eso es provocado porque nosotros dejamos de ver a Cristo. ¿Sí? Dejamos de verlo a Él. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Si pasamos por ahí, dice el salmista, susténtame según tu palabra. Solamente la palabra puede hacer que yo permanezca firmes. Ahora, Pablo dice que hay personas en las que Dios no va a obrar y dejará que ellos sigan en el camino de perdición. Versículos 10 al 12, él concluye esa parte diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Como dice el versículo 10, hay personas que han endurecido sus corazones al Evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? Sufrirán la eterna perdición. ¿Qué es lo que Dios hace con estas personas que endurecen su corazón al Evangelio? Dios deja que ellos sigan por el camino, en el rumbo que van a su destino final. No hace nada con ellos. Los abandona. Así pasó con Israel. Cuando Israel no quiso oír la voz del Señor, el Señor dijo, bueno, está bien, dejaré que vayan al cautiverio y vean lo que es sufrir en tierra ajena y experimenten el dolor de su pecado. Aunque el Israel al cual estamos haciendo referencia fue temporal su sufrimiento, porque la promesa del Señor es que ellos iban a volver a la tierra prometida. Ahora, de esto que estamos hablando no será temporal, hermanos. Estos que van camino a la perdición, es un destino donde no hay retorno. Es un destino eterno. Eso es lo que dice la palabra. La Biblia dice que este lugar es de tormento, de angustia y de dolor, donde el fuego nunca se apaga. Ahí está. Pero no nos pongamos tristes, hermanos. Si tú has creído en Jesucristo, no te pongas triste, porque no vas en ese camino. ¿Sí? O sea, la diferencia está en que los que han creído en el Señor Jesucristo son salvos. Y vemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. A su debido tiempo ha traído su palabra en nuestras vidas, nos ha rescatado y nos dio y nos ha dado el regalo de la vida eterna. Ahora yo pregunto, ¿tú has recibido este regalo que el Señor ofrece? El regalo de la vida eterna. Si tú lo has recibido, no debes tener miedo. ¿Por qué? Porque nuestro destino es a estar con Cristo por toda la eternidad. En la mañana yo estaba escuchando un mensaje, aunque siempre me gusta escuchar algunos sermones, y me llamaba la atención que el predicador, les voy a decir quién es porque siempre me gusta escuchar de él, el Dr. Sproul. Y ahí en el capítulo 6 de Isaías, él explicaba ese texto y hablaba sobre
la majestad y la santidad de Dios. Pero me llamó la atención que cuando él estaba hablando de aquellos ángeles que están cerca de Dios, que les sirven continuamente, que a ellos se le dieron 6 alas. Y yo me quedé pensando de por qué. 2 para cubrir los pies, 2 para volar y 2 para cubrirse el rostro. Imagínense, si estos ángeles que están con el Señor todo el tiempo tienen que cubrirse los ojos para no ver al Santo. Aquí hay algo importante, hermanos, que Dios ha prometido que cuando Él vuelva por su amada iglesia, dice la palabra que tú y yo le veremos tal como Él es. Vamos a ver a Cristo tal como Él es. Ni los ángeles tienen ese privilegio. Entonces, hermanos, algo que es importante tomar en cuenta: no seamos malagradecidos por la obra tan grande que Dios ha hecho en nosotros. Que nada ni nadie nos haga alejar del Señor. Como dijo Pablo en su carta a los Romanos, tribulación, ya sea angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, enfermedad, sea lo que sea que estemos viviendo, que nadie nos separe del amor de Cristo, hermanos. Que nadie pueda alejarnos del Señor. Vamos a permanecer firmes en el Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el llamado del Señor a nosotros? Es a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No como Pedro, que cuando se bajó de la barca empezó a caminar y vio que todo iba bien, hasta que él se dio cuenta de la tormenta y los fuertes vientos que estaban pasando a su alrededor. Y cuando él vio eso, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo, hermanos? Porque él dejó de ver a Cristo. Se olvidó quién lo había llamado. Se olvidó quién estaba ahí con él. Y en consecuencia empezó a hundirse. Dice la carta a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De esa manera nosotros permanecemos firmes en la fe, poniendo nuestros ojos en aquel que todo lo puede, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedir entonces que Él nos dé la fortaleza, nos dé la fe suficiente para seguir creyendo en Él. Probablemente la enfermedad, los problemas, los conflictos de nuestra vida nos hagan dudar en algún momento del Señor, pero sigamos mirando a Cristo en medio de la situación que estemos enfrentando. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.